pasamos a algo totalmente casi opuesto, les diría, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la nutrición, que tiene que ver un poco también cómo estamos llevando cada uno el ritmo de vida, ¿no? Entre el estrés, el tratar de comer apurados, el tener poco tiempo, la comida ultraprocesada. Estamos en línea justamente con la licenciada María de la Paz Temprano. Ella es nutricionista, especialista en la enfermedad celíaca, porque queremos hacer doble clic y centrarnos justamente en la intolerancia a la lactosa, como, bueno, algo que realmente muchísimas personas padecen, que algunos no saben realmente si lo tienen, cómo se detecta. Bueno, todas las preguntas se las vamos a hacer a la licenciada María de la Paz Temprano. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Buenas tardes. Romina Suaznavar la saluda. Hola Romina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Por favor, un placer, realmente hablar con usted de algo que yo recién mencionaba, ¿no? Mucha gente a lo mejor, primero, no sabe lo que es ser intolerante a la lactosa. Así que, si le parece, empezamos por ahí a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Tener o padecer intolerancia a la lactosa, licenciada. Sí, claro. La intolerancia a la lactosa es una intolerancia alimentaria y es una condición que se caracteriza por falta de una enzima llamada lactasa. Lo que hacen las enzimas en nuestro intestino es digerir los hidratos de carbono. La lactosa, que está en la leche y algunos otros lácteos o alimentos que contienen leche, cuando llega ese hidrato de carbono, ¿sí?, que es lactosa, no está la enzima para digerirlo, entonces llega directamente al intestino delgado distal, al colon, Sí. y es fermentada por las bacterias que normalmente tenemos, generando hinchazón, gases, diarrea, dolor abdominal. Esta lactasa es la enzima que nos falta. Sí. Y la lactosa es lo que podemos encontrar principalmente en la leche. Bien. También podemos encontrar muy poquitito en alimentos fermentados y con larga maduración, como son los quesos y como es el yogur. También en panificados, que se utiliza la leche, son las fuentes de lactosa más importantes. Y, licenciada, por ejemplo, nombró la leche. ¿Leche de vaca o las leches vegetales también tienen lactosa? No, únicamente la leche de vaca. Las leches vegetales están hechas en base, por ejemplo, a las almendras, ¿sí? Perfecto. Entonces, directamente vienen sin lactosa. Bien. Sí. Y en cuanto, por ejemplo, a los quesos, digo, se me ocurre el queso azul o el queso que tiene, digamos, por ahí mucho porcentaje, un queso rallado, ¿eso también puede contenerlo o no necesariamente todos los lácteos contienen lactosa? Eso es súper importante de aclarar, porque cuando a una persona le hacen el diagnóstico de intolerancia a la lactosa, deja todos los lácteos, porque lo que piensa es lactosa, lácteos. Tal cual. Y la realidad es que no es así. Los quesos, por ejemplo, tenemos el queso untable, después tenemos los quesos blandos, tipo la mozzarella, y después tenemos los quesos duros, tipo el queso de rallar, el queso Mar del Plata. Cuanto más duro es el queso, ¿sí?, menos cantidad de lactosa tiene. El queso untable tiene mínima cantidad de lactosa, la mozzarella ya casi ni tiene y los quesos duros no tienen. Bien. Y aparte hay que destacar que las intolerancias alimentarias, como la intolerancia a la lactosa, no es total, es parcial. Existen umbrales de tolerancia. Entonces, por ejemplo, voy a tolerar perfecto el queso untable en cantidades controladas, voy a tolerar perfecto un yogur, voy a tolerar perfecto, por ejemplo, una leche reducida en lactosa, porque están las que son
sin lactosa, Sí. las reducidas y después la leche que tiene Perfecto. lactosa. Sí. Bien. Pero es importante y después no identificar, por ejemplo, la crema de leche, a la manteca Mm, con la lactosa, porque ¿qué pasa? Son la parte grasa ok. de la leche Ajá. y la parte, entonces no tienen como componente a los hidratos de carbono. ¿Y qué pasa, por ejemplo, licenciada, con, por un lado, el yogur griego, o el llamado yogur griego, que tiene muchísima proteína, por ejemplo, y qué pasa con la ricota, por ejemplo? Bien. El yogur griego se puede consumir perfectamente. Ujú. Lo que tiene es un poquitito menos de lactosa que el yogur común, pero en realidad no hay diferencia en decir consumí un yogur común descremado que un yogur griego por la lactosa, porque en realidad lo que tiene el yogur griego es una bacteria que fermenta, Ah, ¿sí? Y hace que llegue menos lactosa, pero es insignificante. bien, Es bien. más que nada por el contenido de proteínas. Ujú, bien. Y ¿Y la ricota Sí. también se mide por los umbrales de tolerancia, ¿sí? Siempre buscamos, obviamente, lo que sea mejor descremado para cuidar el perfil nutricional. Perfecto. Pero sí se puede consumir ricota. Como digo, siempre controlando las cantidades. El alimento que mayor complicación nos Ujú. generaría A ver. sería la leche, pero por suerte tenemos una línea muy Es amplia verdad, sí. de leches sin lactosa. Incluso Ujú. antes solo teníamos la parcialmente deslactosada. Es verdad. Ahora tenemos sin lactosa, lactosa. tenemos la alta en proteínas sin lactosa, Ujú. tenemos con prebióticos sin lactosa. Es verdad. Entonces, Hay una variedad increíble, licenciada. Ahora, ¿cuáles son los síntomas por un lado y qué análisis se realiza? Digo, ¿hay algún análisis exhaustivo para realmente saber, o si uno sospecha que el médico clínico le puede llegar a decir, mira, me parece que puede venir la intolerancia a la lactosa, ¿con qué se relaciona? ¿No? Porque esto, digamos, antes a lo mejor no se hablaba tan específicamente, o por lo menos yo no recuerdo que hace unos años se hablara específicamente, ¿no?, de esto. sí, totalmente. La realidad es que tenemos dos tipos de intolerancia a la lactosa. Ah, bien. Una intolerancia primaria, Ujú. que es cuando esta enzima, la lactasa, disminuye de manera natural, Bien. ¿sí? Ujú. Por ejemplo, una de esas causas es, yo dejo de consumir lácteos con lactosa y la lactasa normalmente va a desaparecer. Entonces puedo generar una intolerancia a la lactosa. Bien. Ujú. Por otro lado, existe la intolerancia a la lactosa secundaria, que es cuando existe una enfermedad que afecta a la pared del intestino. Por Ah. ejemplo, el celíaco. Ajá. El celíaco, cuando todavía no está tratado con la alimentación sin gluten, tiene las vellosidades del intestino atrofiadas, Ujú. y ahí es donde se aloja en esas vellosidades la lactasa, entonces desaparece, pero por causa de una enfermedad. Bien, claro, es asociada a otra cosa o a otra enfermedad en este caso. Exactamente. ¿Y hay algún análisis, licenciada, para detectarlo? Sí, existe lo que es el test del aire expirado, Ajá. que eso se realiza por un médico gastroenterólogo experto, que es un test específico y es el método de referencia para diagnosticar la intolerancia a la lactosa. Va a ir marcándonos cómo va la lactosa, ¿sí?, según soplidos en el intestino. O Si va sea, más rápido, sí. si va más lento. Ujú. O sea que el clínico, por ejemplo, un médico clínico, cuando uno le remite ciertas, mira, me pasa esto, o siento gases, o la panza hinchada y demás, indefectiblemente, o lo que debería hacer el clínico es o derivarlo a un gastroenterólogo o derivarlo a o un nutricionista en este caso también, para que empiecen a hacer algunos estudios determinados. Claro, lo mejor en este caso es derivarlo al gastroenterólogo, Perfecto. porque estamos en un momento donde hay muchas
patologías de lo que es el eje cerebro-intestino-microbiota, tal cual, como es el síndrome de intestino irritable, las intolerancias alimentarias, dentro de ella la intolerancia a la lactosa, bien, sensibilidades alimentarias, y el gastroenterólogo lo primero que tiene que hacer es descartar patologías orgánicas como una enfermedad celíaca, alguna patología maligna, y después de eso recién se empieza a pensar en estas patologías funcionales. perfecto. Y ahí sí seguramente es cuando ustedes toman cartas en el asunto, ¿no? Porque ahí los nutricionistas tienen mucho que ver, a ver, bueno, prueba y error, ¿no? ¿Qué alimento tienen que sacar? ¿Qué alimento tienen que ir probando? Me imagino, ¿verdad? ¿Qué pasa por allí? Sí, porque como mencioné anteriormente, es muy común que se asocie lactosa a lácteos, y las personas eliminan los lácteos y eso genera déficit nutricionales de proteínas, de vitaminas, de minerales. Recordemos que los lácteos son fuentes de calcio, sobre y todo de en las vitamina mujeres. D. Es cierto, totalmente. es cierto, licenciada, la verdad que es muy interesante este tema, seguramente la vamos a estar convocando en otra oportunidad para hacerlo un poquito más extenso, porque es más que interesante, y aquellos que nos están escuchando y tienen algún conocido o ellos mismos les pasa, seguramente que quieren saber un poquito más. Le agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias a ustedes. Le mandamos un saludo muy grande y buen fin de semana. Un gran saludo. Gracias, hasta luego. Hablábamos con la licenciada María de la Paz Temprano, nutricionista, especialista en este caso en enfermedad celíaca, e hicimos hincapié en la intolerancia a la lactosa.